Bueno, en la clase de hoy vamos a hablar de citología cérvico-vaginal, sus principales células, vamos a seguir con el tema de coloración y el sistema de Vesta, que es el sistema de informar un Papa Nicolau, ¿tá? Y la principal función y el uso de la citología cérvico-vaginal. Hay 5 tipos de células que vamos a encontrar en un PAP convencional, o sea, normal, y que las tenemos que tener siempre presentes y saber distinguirlas. Las primeras son las células pavimentosas o células planas, que era lo que hablábamos en la introducción de la citología. Células endocelulares y metaplásicas, que las vamos a hablar un poquito más adelante, vamos a ver cómo son. Este tipo de células, estas dos últimas, son células que se van a correlacionar con la del paciente, ¿tá? Neutrófilos y macrófagos siempre van a estar presentes, claro, en un número considerado, ¿no? Si tenemos muchos de esto, o sea, en excesos neutrófilos y en excesos macrófagos, nos pueden estar dando una señal de infección. Pero hay que tener en cuenta que el cuello del útero, en donde vamos a tomar la muestra, tiene una flora basal, o sea que todo el tiempo va a haber estas células neutrófilos y macrófagos. Y después está la flora basal, que era lo que hablábamos, que son normalmente lactobacillus o bacillus de Doederlein, que son bacilos largos y es considerado flora basal normal. También puede ser, se pueden observar algunos cocos, ¿tá? También en un número considerable, ¿tá? Si yo veo solo un tipo de microorganismos, solo cocos, por ejemplo, y no veo flora basal, no veo lactobacillus, eso me tendría que llamar la atención. Fijación y toma de la muestra, bueno, siempre recordar que el fijador por excelencia y no hay otra opción, o sea, es el único fijador que se debe usar para citología cérvico-vaginal es el alcohol 96. Siempre se recomienda hacer 2 láminas porque a la hora de colorearlas uno ve y puede elegir cuál tiene una muestra más suficiente, ¿tá? Que pueda tener un valor más predictivo a la hora de colorear y mirar la lámina. Y bueno, la obtención de la muestra es con un espéculo que se introduce, que es de plástico y descartable. Antes eran de metal y llevaba todo un proceso de esterilización, ahora son de plástico y descartables. Y el cepillo endocervical, que es cuando observe el cuello de útero, es donde voy a tener que tomar la muestra, ¿tá? Otra cosa importante, la lámina mínimo debe estar fijada 5 minutos en el COL 96, ¿tá? Si es muy urgente, mínimo hay que saber que tiene que estar 5 minutos. Si no, la lámina puede estar perfectamente en su frasco con alcohol 96, rotulada, que sepamos que es de ese paciente, con el código de barra, con el número de ingreso, con el nombre y apellido, con la cédula, con lo que el laboratorio esté trabajando, pero y puede estar, perdón, en el momento que sea, el tiempo que sea necesario, ¿tá? No hay un tiempo máximo. Sí hay un tiempo mínimo que es de 5 minutos. Y bueno, ¿qué se va a buscar a la hora de ver un extendido cérvico-vaginal? Hoy en día, ¿se acuerdan que en la clase anterior hablábamos de el extendido cérvico-vaginal, donde se aplicaba la técnica de Short para eh, detección hormonal? Bueno, eso no es tan usado. En realidad hoy el extendido cérvico-vaginal tiene un rol exclusivamente oncológico, en donde se busca prevenir el cáncer de cuello de útero o cualquier virus o situación que lo pueda llegar a producir el cáncer de cuello de útero. Importante esta estadística es que después del cáncer de mama, el cáncer de cuello de útero es la segunda causa de muerte más importante en el Uruguay
por eso que el PAP tiene un valor muy importante, ¿tá? Y siempre se hace cada 2 años. Y bueno, ¿qué se busca detectar en un extendido cervicovaginal? Bueno, lesiones intraepiteliales, ¿está? Estas lesiones intraepiteliales se van a denominar LIE, así como suena nomás, el médico las puede anotar así, y se clasifican en grado 1, 2 y 3, siendo el grado 1 más leve y el grado 3 el más grave, ¿no? Con un carcinoma pavimentoso. Y como un segundo plano se va a valorar, en caso de que la paciente no presente ninguna lesión intraepitelial, se valora la flora, lo que hablábamos, ¿no? De los bacilos de Doderlein, eh, en donde nos induce a saber la salubridad vaginal de la paciente. ¿Tá? Porque recordar que se pueden encontrar hongos, se pueden encontrar bacterias de enfermedades de transmisión sexual o se puede encontrar también una alteración en la flora bacteriana en donde es desplazada por un agente específico, ¿tá? Y se vería aumentado los neutrófilos y macrófagos. Bueno, aparte de los conceptos que vimos la clase pasada, que eran nuevos conceptos que vamos a aplicar a la citología, en general. Después hablamos también de la citología cervicovaginal, trofia, atrofia e hipertrofia. También vamos a tener nuevos conceptos celulares, ¿tá? Estas dos conceptos, ASCUS y ASCH, van a expresar algo que el médico que vio la citología le quiere transmitir al médico quien lea el sistema de Vesta de esa paciente, ¿tá? Células ASCUS, este concepto se utiliza cuando tenemos una duda de una lesión que puede ser banal o para el ojo del técnico puede ser una LIE de bajo grado y el paciente va a requerir un seguimiento más corto en vez de un PAP de cada 2 años, un PAP cada 6 meses o un año. ¿Tá? Las ASCUS lo que van a hacer es expresar esa duda entre lo normal y lo levemente alterado. Bien. Y después las ASCH lo que va a expresar es la duda entre una lesión que se sabe que existe ya sabemos que se ve claramente la alteración morfológica en esa célula y que determina una lesión, pero nos da cierta duda si es una lesión de alto grado. ¿Tá? Bueno, entonces en el sistema de Vesta podemos encontrar algunas nomenclaturas que van a expresar mucho, ¿tá? A nivel médico. El primero es negativo para lesión intraepitelial o malignidad. Esto quiere decir de que no hay ninguna alteración. Después podemos encontrar las ASCUS, que las hablábamos anteriormente, una lesión intraepitelial de bajo grado o una lesión que no determina bien su origen o si es de o si tiene no me sale la palabra, una progresión en el tiempo, digamos, sería eso. Y después tenemos las ASCH, que eran las lesiones epiteliales, intraepiteliales de alto grado, con o sin sospecha de invasión, que eso lo puede determinar el médico. Y por último, y ya más grave obviamente, carcinoma pavimentoso. Y esto es muy importante que hay que tener en cuenta, es que cuando nombramos bajo grado, alto grado, ASCUS, ASCH, se refieren siempre y únicamente a las células epiteliales, pavimentosas o metaplasia en caso que sea una mujer ya con menopáusica o premenopáusica. Son siempre células que vamos a tener presentes siempre en un PAP, pero que presentan esas alteraciones, sean leves o más graves. No son nuevas células ni nada de eso, sino que son conceptos que se aplican a células que normalmente se observan en el PAP. Bueno, como hablábamos anteriormente, que veíamos
cuando dijimos los 5 tipos de células que siempre tenemos que tener en cuenta, y dentro de ellas estaban los neutrófilos y macrófagos, que son células de carácter inflamatorio, hay que tener en cuenta criterios de inflamación en este tipo de muestra, ¿tá? Porque que veamos estas células no significan que la paciente esté pasando por un proceso inflamatorio, pero si vemos estas células en un gran número, sí hay que considerarlo. Bien, entonces lo primero no es sobrevalorar, ¿tá? Que el epitelio vaginal está en constante inflamación. Primero, porque todo el tiempo vamos a tener bacilos de Doederlein, que son su flora, que es lo que vamos a hablar después. Y segundo, por el rol fisiológico en la mujer, el cuello de útero, ¿no? Es una actividad reproductiva y sexual, ¿tá? Y además este cuello está descamando una vez al mes para que se dé lo que conocemos como la menstruación. Entonces, eso significa que está en constante proceso inflamatorio y por eso vamos a ver estos 2 tipos de células que hablamos. Segundo, valorar si veo escasa, nula, poca o abundante cantidad de bacilos de Doederlein, que es lo que me va a determinar y, y ayudar a una primera evaluación del epitelio vaginal. Era lo que hablábamos también anteriormente, de ver cómo están estas floras, si ya se observan otras bacterias, o, puede ser parásitos, pueden ser hongos, que estén colonizando y ya los bacilos estén más desplazados, o en caso de que esta paciente tenga una buena salubridad vaginal, vamos a ver solo estos bacilos. Después, observar otras bacterias, que era lo que les decía justo anteriormente, actinomyces, que son bacilos que antes eran considerados hongos. ¿Se acuerdan que yo les pedí que los hablaran en la clase de hongos? Que los nombraran. Estos antes eran considerados hongos, pero se sabe que hoy en día que son bacilos muy largos, ¿está? Garnerella, que son bacterias intraepiteliales, que van a producir un efecto en la célula epitelial plana, que en este momento no me acuerdo, pero ya se lo voy a decir. Y esa célula con esa bacteria dentro va a adquirir un nombre. Y después Mobiluncus, que son lo que conocemos como cándida, y es un hongo. Y estas bacterias van a inducir un proceso inflamatorio, en donde, ¿qué pueden generar estas bacterias? Primero, el desplazamiento de la flora basal normal, y segundo, el aumento de las células neutrófilos y macrófagos. No tener en cuenta los polimorfos nucleares, ya que siempre deben estar presentes en el extendido, era lo que decíamos, excepto que los polimorfos estén por encima de las células, o sea, en un valor mucho mayor, en tanto se cuantifica, ¿no? Se cuentan y se pueden observar a simple vista un aumento de estos polimorfos nucleares, y que también estos polimorfos estén tapando las células epiteliales planas que nos van a ayudar a la evaluación oncológica. Eso nos dice que están en un proceso inflamatorio. En este caso se debe poner eso en el sistema de Vesta, que no se puede evaluar ninguna situación oncológica dada la inflamación de la paciente, y que el médico va a leerlo, seguramente va a recomendar un tratamiento y después un nuevo papa. Bueno, y esto es lo que hablábamos anteriormente. Todo esto es un extendido cérvico-vaginal, todo eso que se observa en colores más intensos, chiquitos, con puntos, digamos, y que puede parecer que están por encima de las células epiteliales planas y además está en un número muy elevado, esto no es normal, son los neutrófilos, Entonces, este extendido
nos dice que está pasando por un proceso inflamatorio. Bueno, ¿y qué se debe aspirar en un extendido cérvico-vaginal? Bueno, primero es la máxima sensibilidad, evitar falsos negativos. Y para eso tenemos las nuevas nomenclaturas que hablábamos, ASCUS y ASSH. ¿Tá? No poner que ves lesiones, que nos ves lesiones cuando hay algo que te da duda. ¿Tá? Esa mínima duda la debes nombrar ASCUS, ¿tá? Y que el médico vea eso y que él tenga el criterio de repetir, cuánto repetir el PAP, a ver si estas células progresan a una lesión intraepitelial de alto grado o se mantienen en lesiones banales. Bien, y alcanzar una buena especificidad y un buen valor predictivo positivo. Y acá sería evitar falsos positivos. ¿Tá? Y un ejemplo puede ser la de esto que hablábamos anteriormente, considerar la flora, saber qué es extraño, qué bacterias son extrañas en ese extendido, que no sería normal verse, considerar el número de neutrófilos y macrófagos para no decir esto está pasando como un proceso inflamatorio y quizás no es así. Todas esas cosas hay que tener en cuenta. Bien, y la coloración era lo que ya hablábamos también en la clase anterior, es la coloración de Papa Nicolau por excelencia. Es una coloración con un alto contenido alcohólico, casi todos sus colorantes tienen contenido de alcohol y por eso es que se los usa, ¿tá? Porque se busca la transparentización de los componentes celulares y otros elementos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ¿se acuerdan que hablamos que son células que se superponen? Por eso eran más gruesas que un corte histológico. Y por eso se busca la transparentización, que la célula que esté arriba no tape la de atrás, la que está abajo, y se puedan ver ambas. Bien. Bueno, el objetivo de la coloración primero es el detalle nuclear con hematoxilina. Y después una buena diferenciación celular y bueno, la transparentización que se da por los alcoholes. ¿Tá? Pero la buena diferenciación es porque usamos dos colorantes más y estos colorantes le van a otorgar a la célula, dependiendo de qué célula, eh, un color en específico. Tenemos Orange 6, que va a tener las células de color naranja, células que están maduras generalmente. Y después tenemos Elea, que va a tener células de color cianófilo, porque es un azul verdoso más o menos. Y también nos va a ayudar a determinarlas porque se tiñen de ese color. Entonces tenemos colorantes en base acuosa, que es la hematoxilina, y por eso se hace primero, y después colorantes en base alcohol y posteriores lavados en alcohol también, y que son Orange 6 y Elea. Ahora me acordé, se me vino de la cabeza lo que les quería decir, el nombre que se le otorga a la célula que está colonizada intracelularmente por Carneriella vaginales. Esas células pasan a ser células tipo CLU o CLUE, por esos dos nombres las pueden encontrar, y se les da ese nombre porque es las bacterias por la bacteria quien la coloniza y porque también es intracelular. La bacteria no vive fuera de la célula. Bueno, ahora sí, con los pasos de la coloración, la fijación en alcohol 96, mínimo 5 minutos lo que hablábamos. Después se hidrata con agua destilada, puede ser agua de la canilla también. Esto depende mucho del laboratorio en el que trabajen y el protocolo de coloración que tengan. Por unos segundos y que es para quitarle el exceso de alcohol nomás.
¿tá? Porque quizás esa lámina hace 72 horas que está en alcohol y bueno, hay que quitarle el exceso de alcohol. Después la hematoxilina de Harris, 6 minutos. Enjuagamos y pasamos por alcohol también, que eso no dice acá. Enjuagamos con agua y después enjuagamos con alcohol. Luego viene el Orange 6 por más o menos 15 minutos. Después nuevamente enjuagamos con agua y enjuagamos con alcohol 96 hasta que veamos que se quite el exceso de colorante, ¿tá? Que ya no salga más colorante. Y después elea 50, unos 15 minutos más y después nuevamente dice alcohol 96 y esto nuevamente va a depender del laboratorio. En realidad hay otros laboratorios que usan otro tipo de alcohol, que en este momento no me estoy acordando, pero se los voy a averiguar. Y no es alcohol 96. ¿Tá? Me quedé pensando en eso. Bueno, después es Silol y montar. Nada más. Bueno, el sistema de Vesta, que es el sistema para informar por excelencia que tienen todos los laboratorios, es un sistema único, es un informe único. Es un sistema que debe ser breve y conciso porque debe decir si la muestra es satisfactoria o no, debe decir estos cambios celulares que les nombrábamos anteriormente, ASCUS, ASSH, lesión intraepitelial de alto o bajo grado. Debe decir si ve células metaplásicas que no corresponden a la edad del paciente y debe tener una conclusión, ¿tá? Debe ser coherente y sin contradicciones, o sea, venir siguiendo un parámetro, eh, un estándar, digamos, que en donde lo que se pueda leer en el sistema coincida con la conclusión final. Seguir las líneas del sistema de Vesta, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapo. Lo que hablábamos, que lo primero que se determina es la calidad de la muestra, si es apta o no para la evaluación. El aspecto del preparado, si es trófico, hipotrófico o atrófico, y ahí también se valora más o menos la edad del paciente. Detalles celulares y bacteriológicos. Descripción de las células, descripción de las células que veo, si son células pavimentosas, endocervicales o metaplásicas, y una conclusión que debe ser nada más que negativo o positivo para lesión intraepitelial o malignidad. Y acá está el sistema de Vesta del laboratorio en donde yo trabajo, en donde el único dato clínico que necesitamos de la paciente es la fecha de la última menstruación. La calidad de la muestra, y ponemos que si es satisfactorio o no. Categorización general, si es un epitelio trófico, atrófico, hipotrófico. La flora, si se puede observar una flora de bacilos de Doderlein o si hay otras alteraciones. Células endometriales en mujeres de mayor de 40 años, si se ven o no. Las células endometriales se deben ver solo en esta edad de la paciente y no, si tiene 20 no se pueden ver células endometriales, claramente. Y solo decir si se ven o no, porque ahí me estaría dando un dato clínico a nivel hormonal de la paciente. Anomalías celulares, si esto que hablábamos, si se veía en ASCUS, si se veía en ASSH, si se veía una lesión o no. Y la conclusión final que debe ser si es positivo o negativo para malignidad. Y el grado del PAP al que corresponde, ¿tá? Si es un PAP grado 1, que yo estuve hablando con un médico y casi él particularmente no pone grado 1, porque un grado 1 significaría que el epitelio ya es un epitelio demasiado sano y que
no tuvo que pasar por ningún cambio ni de flora ni de nada. Y que eso es casi imposible en una mujer, más cuando el PAP se lo hace cuando la mujer ya está en edad reproductiva y ya tuvo relaciones sexuales. ¿Tá? Entonces, no se puede categorizar un PAP grado 1 si esa paciente ya empezó su actividad sexual. Y si él lo categoriza casi todos en 2, y bueno, y si es un PAP muy feo o que determina algo más grave, tiene la categorización tipo 3. Bueno, y acá es una imagen de una foto que saqué en el laboratorio de lo que se ve, ¿no? Las células superficiales planas, en donde tenemos un núcleo pignótico, la célula es plana, el núcleo es compacto y la relación núcleo-citoplasma es aumentada, ¿tá? Y esto es muy importante. Y después también le señalé una burbuja de talco, que puede ser por el guante quizás, para que vieran cómo se ve y que también se pueden ver burbujas de aire cuando ponemos el bálsamo de Canadá y esto no es nada significativo y no es nada más que una burbuja. ¿Tá? Ahí se puede ver en un contraste, a veces hay que mover el micro, no el macro, sino el micro, y se puede ver el contraste y determinar que es una burbuja. Bueno, seguimos viendo células epiteliales de superficie y en color cianófilo, que era lo que hablábamos, células intermedias, ¿está? Se puede ver que el núcleo es un poquito más grande, pero aún así mismo su relación núcleo-citoplasma está. Bueno, después tenemos células metaplásicas, vieron cómo es la relación núcleo-citoplasma, muy disminuida, son células pequeñas, redondas, que solo se pueden ver si la mujer está pasando por la menopausia. ¿Tá? Si yo veo estas células metaplásicas, o también las podemos llamar basales o parabasales, en una mujer joven, me van a indicar un proceso de malignidad. Bien. Las células que se pueden ver un poquito más estiradas, pero asimismo pequeñas también, son las parabasales. ¿Tá? Bueno, acá vemos los neutrófilos que yo les nombré ahí, que casi todos son callados, que callado significa que tienen doble núcleo. Lo más grande que tenemos ahí son las células, es un macrófago multinucleado, todos esos son núcleos que se ven adentro. Y la célula metaplástica que también está ahí. Bueno, nuevamente las células superficiales y después tenemos un conglomerado de células endocervicales, ¿está? ¿Cuándo voy a determinar que son células endocervicales? Cuando puedo observar este panal de abeja, como se dicen, como lo nombran muchos médicos, que es ese conglomerado que yo les decía de estas células endocervicales. Y este PAP es de una paciente de 72 años posmenopáusica que es negativo para una lesión intraepitelial y se ven células metaplásicas siendo cervicales acorde a su edad. ¿Tá? Este PAP, si yo lo viera en una mujer de 20, es totalmente maligno, pero como esta persona tiene 72 años, es posmenopáusica, suelen verse estos tipos de células que decíamos, ¿tá? Y las más grandes y redondas son los macrófagos y lo que se ve de fondo son la flora basal. Acá tenemos células glandulares, neutrófilos y células pavimentosas, ¿tá? Las glandulares no son más que también las endocervicales. Y acá vamos a ver la primera PAP patológico, digamos, ¿no? Es un extendido endocervical en donde se puede ver la acción viral en una célula. ¿Tá? Esta es una célula epitelial plana que está totalmente mutada, como lo pueden ver, con megacitosis y multinucleada. Megacitosis significa que está agrandada y multinucleada, pues se pueden ver 4 núcleos, perdón, y está totalmente, bueno, mutante. Y eso es un primer signo de una acción viral o de una alteración. El
siempre se debe observar el núcleo y su relación con el citoplasma, ¿tá? Eso es lo que nos va a decir mucho y nos va a ayudar al diagnóstico. Acá tenemos una célula que parece que tiene una carita, pero son células que denominamos coelocitosis, que son binucleadas, y a su vez se puede observar un halo perinuclear. Y esta es la típica célula por una acción citopática viral por el HPV, el virus del papiloma humano, que es uno de los principales causales de cáncer de cuello de útero.